De una parábola conocemos el foco y un punto, y la recta R de la figura que representa una paralela al eje de simetría de la misma. Nos proponemos hallar el punto de intersección de la recta R con la parábola así definida. O sea que de una parábola conocemos el foco, un punto de la curva, y una recta que es la dirección del eje. Queremos hallar la intersección de esta recta con la parábola. Siempre que nos planteamos un problema geométrico, lo que recomendamos siempre es hacer un pequeño recordatorio rápido de las definiciones y propiedades relacionadas con el elemento en el cual hay que resolver el problema. Entonces, en este caso, pues vamos a repasar en dos palabras lo que sería la definición de parábola. Una parábola es una curva de este tipo, que es el conjunto de puntos, o el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. O sea que si este es un punto de la parábola, esta distancia al foco es igual a esta distancia a la directriz. Lo cual significaría que si yo hago centro en este punto y con radio esta distancia, trazaré y obtendré una circunferencia que va a ser tangente a la directriz. Cualquier otro punto de la curva cumpliría la misma propiedad, que su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz. Por eso haríamos aquí esta otra circunferencia y podemos hacer estos segmentos. En este caso esta distancia es igual a esta y en este caso esta distancia es igual a esta. Esto significa que si nosotros en un momento determinado tuviéramos que hallar la intersección de una recta y una parábola, pues el problema quedaría reducido. Bueno, obsérvese que este es el vértice de la parábola, que es el punto medio del segmento definido por el foco y la directriz. Como decía, si quisiéramos hallar la intersección de una recta con una parábola, como por ejemplo esta que estoy dibujando, el problema quedaría reducido a hallar los centros de las circunferencias que pasando por el foco son tangentes a la directriz. Existirían dos soluciones, este sería el centro de una de las circunferencias y por tanto un punto de intersección y este sería el otro. De esta manera tenemos la definición de parábola y otra propiedad interesante que también nos sirve para dar otra definición, diciendo que la parábola es el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasando por el foco resultan tangentes a la directriz. Son dos definiciones equivalentes, una que los puntos de la parábola, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz, y otra que los puntos de la parábola son los centros de circunferencia que pasando por el foco resultan tangentes a la directriz. Son dos definiciones y de las dos nos vamos a auxiliar para resolver el problema que hemos planteado. Volvamos a los datos del problema, que era el foco de una parábola, un punto de la curva y una recta que es paralela al eje de simetría de la parábola. Sabemos que una paralela por R, una paralela R trazada por F, representa el eje de simetría. Y se pide nos proponemos hallar los puntos de intersección de la recta y la parábola. Para ello, antes de continuar, vamos a repasar, que es lo que decíamos al principio, hay que un poco refrescar los conceptos y las propiedades relacionados con la parábola. Vamos a refrescar cómo se hallaría la intersección de una recta y una parábola en un caso genérico. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos aquí una parábola cuya directriz es esta recta D, cuyo foco es este F y cuyo vértice es este V. Bien, nos dan aquí una recta y queremos hallar los puntos de intersección de esta recta con la parábola. Sabemos que esos puntos serán centros, o sea que los puntos buscados, que se situarán sobre esta recta, son los centros de circunferencias, según la definición que hemos dado, al ser puntos de la parábola, que pasando por el foco resultan tangentes a la directriz. Luego entonces tenemos que resolver ese caso de tangencias. Sabemos que si una circunferencia tiene que pasar por un punto y su centro está en una recta, esa circunferencia pasa también por el simétrico del punto respecto a la recta. Por eso lo primero que vamos a hacer va a ser eso, trazar una perpendicular desde el foco y hallar el simétrico del foco respecto a la recta. Y de esta manera pues vamos a tener un punto, digamos, y entonces tenemos que buscar los centros de las circunferencias situados en R, que pasando por el foco y por el simétrico resulten tangentes a la directriz. Esto es uno de los casos de Apolonio, que su resolución ya se sabe que, se recordará, consiste en tomar un punto cualquiera de la recta, en la que va a estar el centro buscado, y hacer una circunferencia que pase por el foco y por el simétrico respecto a la recta, ese simétrico S. Ya tenemos ahí una circunferencia auxiliar. Esta es de radio cualquiera, lo importante es que pase por S y por F. A continuación vamos a prolongar la recta SF hasta cortar a la directriz
en un punto que podemos llamar M. Sabemos que la potencia de M respecto a esta circunferencia es el producto de MS por MF, el producto de estos dos segmentos. Y si desde M hiciéramos tangente a la circunferencia, ese producto anteriormente descrito es igual al cuadrado de la distancia de M al punto de tangencia. Es decir, que si desde M hacemos la tangente MT, pues MT cuadrado es igual a MS por MF, y esto es simplemente la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Como eso se cumple, y MS por MF es constante, puesto que S y F y M son fijos en esta figura, como la circunferencia tiene que ser tangente a la recta D, a la directriz, esa circunferencia que vamos buscando, esta medida MT, existirá otra idén'tica aquí sobre la directriz. Por eso haremos centro en M y radio MT y trazaremos un arco hasta cortar a esa directriz, en un punto que vamos a llamar T'. Y entonces este punto sería el punto de tangencia de la circunferencia que vamos buscando, con lo cual ya tendríamos el problema prácticamente resuelto, porque sería circunferencia que pase por T', por F y por S. Y ya es un problema de circunferencia que pasa por 3 puntos. Y entonces aquí tenemos la expresión MS por MF igual a MT cuadrado igual a MT' cuadrado. Y entonces ahora ya es circunferencia que pasa por 3 puntos. No hay más que unir T' con F y hallar la mediatriz de ese segmento, y esa mediatriz corta a R en este punto. Y ese sería el punto de intersección de la recta y la parábola. Aquí no lo vamos a hacer, pero en realidad podríamos perfectamente. El problema tiene dos soluciones, porque nosotros este arco que hemos hecho hacia la izquierda podríamos hacerlo hacia la derecha, prolongarlo hacia la derecha. Vamos a hacerlo, aunque en este caso se sale de los límites, o sea que vendríamos por aquí, prolongaríamos hacia la derecha y aquí tendríamos otro punto. Este sería otro punto, vamos a ponerlo aquí, que sería un punto T, otro T', ¿de acuerdo? Y entonces ahora ya el problema, la solución sería circunferencia que pasa por este y por ese, cuyo centro estaría en la recta. Esto se sale de los límites, vamos a reducir mucho la imagen para que se vea, pero podemos hacer ya una circunferencia que pase por esos 3 puntos, que sería por este y por este, y esta circunferencia tendrá su centro. Obsérvese, pues que esto vamos a ponerlo más para acá y vamos a ponerlo para acá, y habría que prolongar, en este caso la recta, se sale de los límites de la imagen. Entonces, prolongando esta recta, el centro de esta circunferencia sería el punto, la segunda solución. O sea que aquí el problema, como digo, tiene dos soluciones. Esta sería una, y esta sería la otra. Esto, insisto, que he tenido que ampliar mucho la imagen, pues para que se vea esta segunda solución, que sería la circunferencia que pasa por este y por este. El problema tiene, en general, una parábola, es interceptada, digamos, por dos, o sea, con una recta según 2 puntos. Volvemos a poner la figura anterior, pues para que se vea un poco, digamos, el proceso seguido. O sea, simétrico de F respecto a la recta, circunferencia auxiliar que pasa por S y por F, cuyo centro esté en R, prolongamos SF hasta tener M, tangente desde M a la circunferencia, tengo MT, arco de centro M y radio MT y saco T', y ya circunferencia que pasa por estos 3 puntos. Si el arco viene hacia acá, tengo otro T' de corte con la directriz, y la que pasa por este y por este es esta inmensa, que sería la segunda solución, cuyo centro es el segundo punto de intersección de la recta y la parábola. Volvemos de nuevo a los datos de partida, en el que se da el foco, el punto de la parábola y una recta que es paralela al eje de simetría. Vamos a aplicar lo anteriormente recordado con estos datos. Entonces lo primero que haremos será hacer una paralela, puesto que nos dice el enunciado que la recta R es paralela al eje de simetría. Por el foco hacemos una paralela R, y esa paralela es el eje de simetría de la parábola. Una vez hecho eso, pues vamos a hallar la circunferencia que, pasando por el foco, tenga su centro en R y sea tangente a la directriz. Vamos a hallar primero la directriz de la parábola. Como la distancia de un punto al foco es igual a su distancia a la directriz, podemos hacer centro en el punto de la parábola dado y radio PF, y esta circunferencia será tangente a la directriz para que la distancia PF sea igual a la distancia del punto a la directriz. Como la directriz es siempre perpendicular al eje, no hay más que trazar una tangente perpendicular al eje. Y esa tangente que estamos haciendo en este momento es la directriz de la parábola, que le vamos a llamar D.
De esta manera, la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Bien, ya tenemos la directriz. Y ahora el problema que se plantea, relacionado con lo que hemos repasado hace un momento, es que hay que hallar una circunferencia cuyo centro esté en R, que será el punto de intersección buscado, que pase por el foco, por su simétrico respecto a R, y que sea tangente a la directriz. Entonces aplicamos lo que hemos hecho hace un momento. Entonces vamos a traer aquí esto hacia la izquierda. Si desde el foco hacemos una perpendicular a la directriz, el punto medio de ese segmento sería el vértice de la parábola. Bien. Ahora vamos a hallar, como hemos hecho antes, el simétrico del foco respecto a la recta. Y entonces tenemos aquí este punto, que lo vamos a llamar S, como antes. ¿Qué hicimos antes? Prolongar la recta FS hasta cortar a la directriz. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, por la particularidad de los datos, esa prolongación corta en el infinito. Por tanto, ese punto M que llamábamos en la figura anterior es un punto que sería M sub infinito. Que vamos a mover un pelín esto para acá, le llamamos M sub infinito, y es el corte con esta directriz, o sea, la prolongación del lado SF. Este es el F y este es el S. Pues con la prolongación corta la directriz en el punto del infinito. Bien, ya tenemos ahí esos dos puntos. Bien, dicho esto, vamos a recordar lo que hacíamos en la figura anterior. Prolongábamos el lado SF hasta cortar en M a la directriz. Ya hemos dicho que en nuestro caso, con nuestros datos, SM está en el infinito. Y desde M hacemos la tangente. Y esta medida es la que llevamos aquí, para tener el punto T', y este es la circunferencia definida por este y por este, su centro es la solución buscada. Pues vamos a aplicar eso mismo en nuestro caso con los datos de nuestro problema. Entonces, tenemos que hacer que MS por MF es igual a mt cuadrado, que era la expresión que salía en la imagen anterior. Para ello lo que haremos será una circunferencia que pase por S y por F, cuyo centro lógicamente se va a encontrar en la recta R. Hacemos una circunferencia cualquiera, de modo que esta sería la expresión que tenemos que cumplir, que m' sub infinito S por m' sub infinito F es igual a mt cuadrado. Claro, la distancia de m' sub infinito a S y de m' sub infinito a F es infinita. Luego ese producto va a ser infinito. Bien, hacemos la circunferencia que pase por S y por F haciendo centro en un punto cualquiera de la recta R. Bien, una vez tenido esa circunferencia, desde el punto M' sub infinito le hacemos tangente. Evidentemente, al trazar una tangente desde el punto del infinito de una dirección, significa que se hace tangente paralela a esa dirección. Luego el punto de tangencia sería este que tendríamos aquí. Haríamos aquí una paralela y esta tangente que estoy dibujando sería la tangente del punto del infinito, que sería desde este de aquí, y este sería el punto de tangencia. Ahora habría que hacer un arco, igual que hicimos en el caso anterior, de radio m' sub infinito t. Un arco de este radio, que un arco de radio infinito es una recta. Con lo cual, el punto de este punto va a venir aquí a esta posición, porque ese arco nos cortaría a la directriz en este punto. De modo que, de esta manera, sacamos el punto T', y este T' junto con S y junto con F definen los tres puntos por los que ha de pasar la circunferencia cuyo centro es el punto de intersección de la recta y la parábola. Entonces, simplemente, pues hallamos la mediatriz del segmento Ft' y en su corte con la recta R, pues tendríamos aquí este punto, que es el punto de intersección I de la recta y la parábola. Como se ve, es aplicar lo que hemos visto a nivel general, con la teoría genérica, pero con la particularidad de que, ya digo, al trazar esta tangente desde este punto, es una tangente paralela a esa dirección. Y al hacer un arco de radio este segmento desde T hasta el infinito, pues ese arco corta la directriz precisamente en este punto. Y de ahí el que este sea el punto de tangencia y esa sea la parábola buscada. Nosotros ahora podríamos hacer aquí un trazado aproximado de una parábola que pase por el punto P dado, por el punto V y por el punto I. Y esa sería la parábola. Esto no hace falta dibujarlo, simplemente lo hacemos para que se vea un poco la idea de que esto sea la intersección de la recta y la parábola.